Bien, pues vamos a proseguir donde lo dejamos, en los 4000 años. Vamos a ver esas citas de Lenguay que seguirán aportándonos más detalles, porque claro, cuando ya empezamos a decir si son 6000 años exactos y la Biblia nos lo está diciendo de arriba abajo, quizás nos hemos de plantear algunas cosas ya. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. 4000 años de pecado y Jesús cogió esa naturaleza. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. 4000 años. Satanás indujo a los hombres a pecar, y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. ¿Dónde nos está ubicando? En la primera venida de Jesús, Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4000 años. ¿Por más de 4000 años? Más de 4000 años de transgresiones, porque los ángeles pecaron antes de la humanidad. Tengamos eso presente. Las cosas deben estar en su marco ideal, el que le pertoca, no el que nosotros podemos inventar. Él, Cristo, puso fin a los sacrificios que por 4000 años habían ofrecido. Vemos dónde nos va situando, Y ahora citas de Lenguay sobre los 2000 años, que también las hay. Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones. Después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años, cuando escribe ella, Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa despliega ante ellos los reinos de este mundo en su gloria. Los promete a todos los que quieran postrarse y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. 2000 años de proclamación. La oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida en la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales antes del fin de la historia de la tierra. Y algunos dicen, Jesús a saber cuándo vendrá. ¿Cuántos años faltan aún? Quizás cientos de años. Quizá pueden pasar hasta 500 años. ¿Sí? A mí hay personas que me lo han dicho, incluso pastores. ¿Eso cuadra con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía? No cuadra. Satanás está trazando sus planes diligentemente para el último gran conflicto, cuando todos han de definir su posición. Después que el Evangelio ha recorrido casi 2000 años de historia, Satanás presentará a los hombres y las mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En un maravilloso panorama, hará que los reinos de este mundo pasen su gloria ante ellos. Desplegará ante la extasiada vista de ellos los reinos de este mundo en toda su gloria. Y les dirá que aquellas son solo muestras de lo que es su reino. ¿Pero lo son? No, no lo son. Una vez más, 2000 años. 4 y 2, ¿cuánto suman?
Es que lo sabe hasta el niñito más pequeño prácticamente, ¿verdad? Hace casi 2000 años, escribe Lenguay en su momento, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. 2000 años. Y ahora os leo este texto. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Y aquí es donde la gente se va a agarrar como un clavo ardiendo para decir que no sabremos el momento del retorno de Cristo. Hoy vamos a leer un capítulo donde Lena White habla precisamente de esto. Y vamos a ver qué explicación nos da, que muchas veces no nos hemos dado ni cuenta, y otros, por desgracia, no quieren saber. Porque nosotros veremos si estábamos aplicando bien estas palabras o estábamos confundidos. El conflicto de los siglos. Lo que enseñó el apóstol Pablo sobre la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. ¿Qué? ¿Os dais cuenta de esto? ¿Habíais caído en este detalle? A veces pensamos, no, Pablo ya creía que venía en sus días. No. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Y aún no esperando que fuera en su tiempo, el apóstol Pablo dejó de hacer el trabajo misionero. No. ¿Por qué? Porque él esperaba este momento como una realidad. Sabía que eso sucedería. Y mientras, ¿qué iba a hacer? Quedarse, pues como no lo voy a ver yo, hago la vida como cualquier otro. Esas excusas sirven solo para los que no quieren andar en los caminos de Dios. Sabiendo que no vendría en su tiempo, él siguió trabajando hasta el final. Por eso no podemos buscarnos excusas en este sentido. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Esto siempre lo enmarcamos al principio del papado, pero una vez más, profecías de doble cumplimiento. Habrá venido primero la apostasía y después se va a revelar el papado en todo su poder, que va a acontecer en breve. ¿Hay apostasía? Lo vimos ayer, sí. Hubo la apostasía alfa y ahora hay la omega. ¿Por qué? Porque el hombre de papado ya se está manifestando y dentro de poco dará el golpe certero y estará en pleno poder. ¿Cuántas veces leemos las cosas y solo aplicamos las cosas a medias? Por tanto, cuando esto suceda es cuando volverá Jesús. ¿No sabemos eso por profecía también? Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. ¿Veis? Esta es la primera parte de eso. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo.
y aún nos esperaban apostasías. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. ¿Y cómo sabía eso? Era profeta. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. A veces pensamos que ellos, ellos ya proclamaban que... No, ellos tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Cuántas veces, a veces nos creamos esos conceptos mentales? Sí, ya ellos predicaban la segunda venida de Jesús para su tiempo. No. ¿Y por qué sabían que no era en su tiempo? Pues porque aquí estaba escrito que no sería en su tiempo. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Son los tiempos de Lenguay, ¿lo recordáis? 1840 aproximadamente. En los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Así se cumplieron esas palabras de la profecía que decían esto. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En sus tiempos ya se cumplió también esto, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ya hubo esa reacción, la historia siempre se repite. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo mandamiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Eso es lo que no querían. Pero claro, eso se disimulaba con otras cosas, Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección de Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Ahora es cuando allí decimos, toma, ¿sí? Porque te está describiendo las personas que se negaban a querer saber eso en esa década de 1830-1840, cuando ya se pregonaba algo, el momento del retorno de Cristo. Ciertamente se equivocaron, pero ya leeremos después cómo fue ese proceso y cómo Dios tenía su mano en ello. Pero ahí estaban los corazones de los que se negaban a querer buscar si eso era así o no. Lo negaban porque no querían que Cristo viniera. Algo en sus vidas no estaba en conformidad y buscaron excusas. Atención ahora. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. A mí esto me suena exactamente igual que ahora. El pasaje bíblico dice, y ahora leamos bien, hermanos, pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.
los que estaban esperando al Señor, dieron una explicación